los pacientes COVID. Para eso tenemos la suerte de contar con un grupo de disertantes de lujo, me excluyo yo, que son el doctor Ignacio Previgliano, todos instructores FCCS, el doctor Ignacio Previgliano, que es el director del Hospital Fernández, entre otras muchas cosas que todo el mundo conoce, el doctor Pablo Cominiani, que es el jefe del Departamento de Urgencias del Sanatorio de la Trinidad Palermo, y el doctor Andrés Peñalosa, que es especialista en terapia intensiva, en medicina interna, docente universitario y doctor en medicina, y jefe de la UTI del Sanatorio Salvador. Y también, bueno, yo, Pablo Pardo, que soy coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio de la Trinidad Palermo. Así que, en primer lugar, le doy la palabra al doctor Ignacio Previgliano, que nos va a hablar sobre los aspectos neurológicos del COVID. Buenos días a todos, gracias Pablo. La verdad es que poder hablar de las manifestaciones neurológicas es muy importante y vamos a tratar de hacer un resumen del estado actual del conocimiento y un poco mechándolo con las experiencias que fuimos teniendo nosotros. A ver si... A ver. Estoy medio complicado con esto. ¿Se comparte la pantalla? Sí, ¿Ahí? sí, la estamos viendo. Tenés que... Perfecto. Ahí estamos. Ahí está, Bueno, perfecto. les decía, como todos los efectores de salud, el Hospital Fernández se adecuó a esto. Ya después les voy a contar cómo está la cosa, pero hasta el momento hemos visto 1.300 pacientes internados en clínica médica, 238 en terapia intensiva y 60 en la unidad de soporte ventilatorio no invasivo y 35 en una sala nueva que hemos creado, que es la sala de rehabilitación intensiva post-terapia intensiva. ¿Por qué empezar con esto? Porque el concepto más importante que tenemos que tener nosotros es que el virus del SARS-CoV-2 es un virus neurotrópico. ¿Qué implica que sea un virus neurotrópico? Que va a atacar directamente el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque básicamente el ingreso del SARS-CoV-2 al organismo es a través de la unión con los receptores de la enzima convertidora, que básicamente están ubicados en 3 lugares, como vemos acá: cerebro, pulmón y riñón. Y la invasividad del virus es muy grande, es muy importante, y nosotros vamos a ver que un montón de las manifestaciones que tienen estos pacientes son debidas a la lesión y a la invasión del sistema nervioso central. Nosotros podemos decir que el COVID-19 afectando el sistema nervioso central puede ser por invasión directa o por los efectos indirectos de la hiperinflamación, tormenta de citoquinas y todas estas cosas que hemos visto. Acá tienen ustedes la lista de síntomas: anosmia, geusia, insuficiencia respiratoria central, la rhabdomiolisis y el daño muscular, y la encefalitis hemorrágica aguda. Mientras que los efectos indirectos van a estar dados por el ACV, la encefalopatía secundaria o primaria, los síntomas neuropsiquiátricos, las convulsiones y el daño del músculo esquelético. Muy probablemente estos efectos indirectos que se asocian a la hiperinflamación los vamos a discutir luego, porque no estarían dados específicamente por el COVID, sino cómo se afecta el sistema nervioso central en cualquier cuadro séptico o de estadía prolongada en terapia intensiva.
Si tomamos una línea de tiempo, vamos a ver que en base al momento del diagnóstico, las manifestaciones clínicas van a tener una línea de tiempo que van a arrancar con la fiebre, la tos, la cefalea y la mialgia, la encefalitis y la mielitis pueden aparecer dentro de los primeros 7 días. Después de los primeros 7 días aparece la afección desmielinizante aguda, autoinmune. El Guillain-Barré puede aparecer de comienzo, hay muy poca experiencia. La enfermedad cerebrovascular va a aparecer entre los 7 y los 14 días, y después van a aparecer las complicaciones para y posinfecciosas y el daño vascular. Bueno, acá lo que es importante recalcar, les recomiendo este trabajo de una revisión del Job Hopkins en Lancet Neurology, donde se hace hincapié en que se debe hacer una definición precisa de cuáles son las afecciones asociadas a la infección del sistema nervioso central por el COVID-2, por el SARS-CoV-2, pero básicamente, para no confundir, sobre todo en los términos del ataque cerebrovascular y el Guillain-Barré y el ADEM. Básicamente, la entrada al virus del sistema nervioso central va a ser por 2 lados. Y esto es realmente muy, muy, muy interesante. A mí me llamó muchísimo la atención cuando lo leí por primera vez en abril de este año. La entrada por el bulbo olfatorio lleva en una autopista directa, perdón, lleva en una autopista directa al sistema nervioso central, fundamentalmente al tálamo, y del tálamo, en vez puede tener la vía de subir hacia la corteza o bajar hacia el tronco cerebral, produciendo una destrucción muy importante. Por otro lado, también podemos tener diseminación hematógena y la diseminación neurógena a partir del nervio vago. Hay un concepto nuevo. Nosotros siempre supimos que el sistema nervioso central no tiene un sistema linfático, pero sin embargo se ha descubierto en los últimos 4 años la importancia del sistema astroglial que funciona como linfa, y sería la explicación más importante para esta diseminación neurógena a partir del vago desde los pulmones. Es algo para tener en cuenta. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en esta construcción teórica donde vamos a tener como efector último el ataque de la unidad neurovascular? Vamos a verlo, porque básicamente cuando nosotros leímos esta hipótesis, tratamos de buscar dónde podía haber una evidencia clara, y la evidencia clara de la infiltración del sistema nervioso central tenía que estar en la anatomía patológica. Ustedes saben que en la mayor parte de los países no está permitido realizar autopsias de los pacientes COVID-19, por lo cual los pocos reportes que hay son de un hospital alemán que salió publicado en bueno, me acuerdo, ahí lo tienen, y el del New England Journal of Medicine. Los dos salieron en cartas de lectores, y los dos muestran que hay evidencias mediante la inmunomarcación de presencia del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central. Y fundamentalmente, esta invasión del sistema nervioso central se encuentra en el bulbo y en el tálamo, con lo cual un poco lo que nosotros estábamos viendo acá en esta construcción teórica basada en las experiencias con el SARS-CoV-1 y con el MERS, tienen un sustento anatomopatológico. Y entonces acá viene, me parece a mí, lo más importante para nosotros como intensivistas. Los pacientes se presentan con hipoxia y con
insuficiencia respiratoria. Pero dentro de este grupo de pacientes que se presentan con insuficiencia respiratoria, hay cerca de un 40%, estos son los datos de Marini, y los nuestros más o menos coinciden, se presentan con pacientes que llegan severamente hipóxicos sin tener registro de su disnea, que es lo que se llama la happy hypoxia, la hipoxia feliz. Y este daño es un daño primario del sistema nervioso central. Y esto es un hecho no menor, porque lo que se trastorna es el centro respiratorio, como ustedes ven acá, por distintas vías. Y entonces, un grupo muy importante de estos pacientes se van a presentar con una hipoxia de causa neurológica, porque se pierde la sensación de disnea y se pierde la regulación del ritmo respiratorio. Los pacientes se presentan con una taquipnea, con hipoxia y sin hipocapnia, que es al revés de lo que uno podría presumir en pacientes con compromiso del sistema nervioso central. Entonces esto me parece que es un punto muy, muy importante, porque va a tener también implicaciones terapéuticas diferentes de muchos de los enfoques que se han hecho hasta ahora. Yo les recomiendo leer el artículo de Martin Tobin, donde hace todo un análisis fisiopatológico de la hipoxia de estos pacientes y de cómo desde el punto de vista fisiopatológico se puede cambiar la terapéutica. Básicamente, como síntoma primario, y que refuerza aún más esta invasión primaria del sistema nervioso central por el COVID, es la presencia de ageusia, es decir, trastornos del olfato y del gusto, ¿no? Un estudio hecho en España, 417 pacientes con COVID leve a moderado, mostró que 85-88 pacientes describieron trastornos del gusto y del olfato mediante test objetivos, ¿no? Es decir, mediante test básicamente semiológicos de la presencia de estos síntomas. Y la disfunción olfativa como único síntoma inicial en ese grupo de pacientes fue del 12%. El 18% de los pacientes que no presentaban ni obstrucción respiratoria ni ninorrea, 80% de ellos tenían anosmia o hiposmia. Las dos alteraciones primarias más importantes que podemos ver son las encefalitis y la encefalopatía hemorrágica aguda. Es importante tener en cuenta que cuando uno busca todas las revisiones que hay de COV-2, de COVID-19 y sistema nervioso central, todas reportan a dos artículos de la ciudad de Wuhan, uno que el primer autor es Li y el otro el primer autor es Mao, y son los únicos que han efectuado un listado exhaustivo de todas las complicaciones neurológicas. Es muy importante, entonces, tener en cuenta. ¿Deberían ser más frecuentes tomando estas hipótesis o no? La verdad es que no lo sabemos, pero hay 98 casos reportados de encefalitis y 2 de encefalopatía hemorrágica. Las encefalopatías del COVID pueden ser primarias o secundarias, y la encefalopatía primaria se presenta en el 15% de los pacientes. 15% de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva en la experiencia de Mao en China, en Wuhan, 15% tenían alteraciones del estado de conciencia, que iban desde la confusión hasta el coma. No están bien delineados en ellos. Entonces, las hipótesis sobre estos pacientes están en el daño cerebral primario por invasión directa del sistema nervioso central, causas tóxicas y metabólicas, hipoxia, fármacos, y esto, que me parece que es algo que debemos empezar a pensarlo, que son la presencia de crisis comiciales subclínicas. Subclínicas o tal vez un estado de mal no convulsivo.
Primer mensaje entonces, frente a un paciente que se presenta con un COVID, con alteración del estado de conciencia, no olvidar de hacer dentro del screening el electroencefalograma, porque uno puede encontrar que esa encefalopatía es secundaria a crisis comiciales. La tormenta de citoquinas se presenta en el 14% de los pacientes en la terapia intensiva y claramente está muy, muy relacionada con los sitios donde el virus se une más a la célula humana y la lesiona, y se considera que la tormenta de citoquinas hoy por hoy es una de las responsables de las causas de ataque cerebrovascular. Les quería contar en 2 minutos, esta fue la progresión de camas que hicimos en terapia intensiva en el Hospital Fernández, con lo cual tenemos una importante experiencia en este momento, que les decía al principio, pero sobre todo en pacientes con cuidados críticos. Y lo más interesante de nuestra experiencia es que se creó la unidad de soporte ventilatorio no invasivo, en la cual ya tenemos 60 pacientes, y que nos permiten ver que hay algunas diferencias entre los pacientes con distrés respiratorio agudo que van a ser tratados con ventilación no invasiva y ventilación invasiva. Independientemente de todo lo que se pueda discutir, la decisión del ministerio y de esta dirección fue la de crear una sala de ventilación no invasiva. Y los pacientes que entran a la sala de ventilación no invasiva son pacientes que el PAFI promedio es de 160, que tienen infiltrados en la tomografía computada de los 4 cuadrantes, que eso mismo se verifica con la ecografía pulmonar, y que cumplen con la definición de Berlín. Entonces, esto nos da una oportunidad de ver qué pasa con el sistema nervioso central de los que se ventilan y los que no se ventilan. Y acá esto para mí ha sido una revelación importante, porque cuando uno mira las revisiones escritas de compromiso del sistema nervioso central y COVID-19, se dice que el delirium, el deterioro cognitivo, la polineuropatía y las complicaciones neuropsiquiátricas son por el COVID. Y en realidad no son por el COVID, son por la terapia intensiva. Es decir, delirium, polineuropatía, deterioro cognitivo y estrés postraumático son las claves del síndrome post-terapia intensiva. La incidencia de síndrome post-terapia intensiva fue, en la experiencia del hospital, 100% de los ventilados. 100% de los ventilados tuvieron delirium y 100% de los ventilados tuvieron síndrome del PICS, ¿no? Pero en los pacientes que fueron a BNI, 0%. El promedio de internación de los internados en UTI con ARM es de 18.6 días, con una gran diferencia intercuartilos, ¿no? Es decir, hay pacientes que ya llevan cerca de 35 días en ventilación mecánica y no se los puede destetar. Mientras que en la unidad de BNI son 6 días el promedio de internación, entre 5 y 8, con un intervalo intercuartilo mucho más chico. Entonces, me parece que es importante que tengamos en cuenta que la expresión del delirium como falla multiorgánica o como expresión de como ocurre con la sepsis y con otras causas de distrés, no está tan vinculado a la enfermedad en sí misma, sino al tratamiento que le damos a esa enfermedad en terapia intensiva. Yo quiero compartir con ustedes, esto es un poco medio catastrófico, pero claramente lo que muestran todas estas cosas es la cantidad de drogas que se usan en estos pacientes. Fundamentalmente a la cabeza van el midazolam y el atracurium. También tenemos
fentanilo o morfina, se usa muy poquita dexmedetomidina, pero básicamente estos pacientes y los que están en las unidades permanentemente lo ven y bueno, yo recorro el hospital, pero aparte lo veo desde los costos. El consumo de sedantes y analgésicos de estos pacientes es tremendo, a lo que se agrega el uso de corticoides. Entonces, el delirium está relacionado mucho más a esto que a el COVID en sí mismo. Me parece que esto es un punto muy importante, porque si nosotros no lo aclaramos, nos quedamos con que el COVID es una enfermedad que va a provocar todo esto que aparece diseñado en la literatura, pero que en realidad se comporta exactamente igual que cualquier shock séptico, que cualquier distrés. Yo los invito a que lean una revisión y hipótesis fisiopatológica que escribimos en la Revista Europea de Neurología en el 2015, en lo cual planteamos estas cosas, y los hallazgos en la resonancia magnética y en la tomografía computada que se describen como típicos del COVID-2, en realidad están presentes en cualquier encefalopatía séptica. Respecto de la génesis del ACV, como les decía antes, tiene que haber, para atribuirlo al COVID, tiene que haber una ausencia de factores de riesgos previos. Entonces, porque se puede dar la coexistencia de ACV y COVID y viceversa, pero cuando nosotros vamos a decir que el ACV, el ataque cerebrovascular, es por el COVID, la explicación fisiopatológica es la tormenta de citoquinas, la trombocitopenia, los trastornos de la coagulación, el descuidado manejo o el descuidado cambio que se produce en la hipertensión arterial. Fíjense que esto de que se une a los receptores de la enzima convertidora hace que los pacientes hipertensos sean los que más riesgo tienen. Y si bien no se ha podido todavía desmentir ni confirmar, parecería ser que el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora sería un factor de riesgo para la génesis del ataque cerebrovascular isquémico. Respecto a las polineuropatías, las dos que están descritas es el Guillain-Barré y el ADEM. El diagnóstico es el de siempre, de la punción lumbar y electromiograma, y el tratamiento sigue siendo el mismo, de altas dosis de corticoides. No hay muchos casos reportados. Cuando se propuso buscar esto, se encontró que eran muchos más los que se podían ver desde un punto de vista teórico que lo que realmente pasaba. Guillain-Barré hay 10 reportados en la literatura. Bueno, yo con esto termino. Les estoy mostrando acá la recuperación que se está haciendo de los pacientes post-terapia intensiva, que empieza ya en la terapia intensiva cuando son post-COVID, con la movilización en la terapia. Fíjense el señor cómo quedó dependiente del oxígeno, está haciendo sus steps con oxígeno, y acá vemos a los pacientes poco cubiertos y los médicos muy cubiertos, pero en realidad estos pacientes ya no contagian porque son todos post-COVID. Bueno, les agradezco muchísimo la atención y quedo dispuesto cuando vos digas, Pablo, si hay preguntas o las hacemos después. Muchas gracias.